Buenos días, hermanos. Va pasando como rápido el año, ¿o no? ¿O solo me parece a mí? ¿Cómo vamos en cuanto a las metas que nos hicimos para este nuevo año? Hacer más ejercicio, comer más saludable, terminar un libro que empezamos hace 4 años. ¿Sí nos formulamos metas? Y cuando hablamos de las metas de nuevo año, casi todas están relacionadas a la salud, al trabajo, al dinero, a la formación. Y también en algunas ocasiones esas metas se convierten en prioridades de vida. Y hacemos que esas metas se nos vuelvan algo tan importante que solo estamos enfocados en ellas. Y solo trabajamos para ellas y se nos vuelven hasta un problema grande porque nos estresan, nos traen ansiedad. Pero también está al otro lado y es que la mayoría de propósitos de año nuevo se olvidan fácilmente. Con el pasar de los días olvidamos las metas que nos trazamos. Y les voy a leer algunos titulares o fragmentos de medios de comunicación. Según una encuesta de OnePoll, el 68% de las personas reconoce que nunca ha logrado cumplir sus propósitos de año nuevo. Nunca. Otro, 9 de cada 10 personas no cumplen sus propósitos de año nuevo. 9 de cada 10. Y adivinen ¿hasta cuándo duran los propósitos de año nuevo? Los propósitos de año nuevo duran hasta febrero. Entonces, el otro fin de semana ya se nos van a olvidar los propósitos. Solo el 8% de las personas cumplen propósitos. El 25% no logra mantener sus metas más allá de la primera semana de enero. El 77% renuncia después de la segunda semana. Y el 40% se rinde a los 6 meses. Entonces en junio volvemos a hablar. Pastor Ricardo, usted hace un sermón así, pregunta cómo van las metas. Propósitos de año nuevo, prioridades olvidadas. ¿Y saben qué? Dentro de ese listado de propósitos, casi ninguno, muy pocos están relacionados con el área espiritual de los seres humanos. Y mucho menos con nuestra relación con Dios. Piense cada uno cuáles son las metas que se trazó para este año. ¿Cuáles son los propósitos de año nuevo? Y teniendo en mente eso, quiero invitarles a leer en la palabra, en el Evangelio de Mateo, capítulo 6, pueden buscarlo, o si no también lo ven allí proyectado. Mateo 6, versículos 31 al 34. Dice la palabra de Dios: así que no se preocupen diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos? ¿O con qué nos vestiremos? Los paganos andan tras todas esas cosas, pero el Padre Celestial sabe que ustedes las necesitan. Más bien busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Por lo tanto, no se angustien por el mañana, el cual tendrá sus propios afanes. Cada día tiene ya sus problemas. Gracias, Señor, por tu palabra. Y Espíritu Santo, yo te ruego tu presencia en este momento, en cada uno de nosotros, en mí y en cada uno, porque es tu palabra y no la de hombre, Señor. Y que podamos abrir el corazón y la mente para entender
que primeramente debemos buscar tu reino. Amén. Bueno, entonces, hablando de propósitos y metas de año nuevo, y de acuerdo a la palabra, quiero que hoy veamos dos perspectivas para definir las prioridades de la vida. Una son los propósitos enfocados en las cosas terrenales, y la otra perspectiva son los propósitos enfocados en el reino de Dios. Entonces, perspectivas para definir las prioridades de la vida, las cosas terrenales y el reino de Dios. En primer lugar, las cosas terrenales como prioridad. Y vemos allí en el versículo 31 y 32 que Jesús dice: no se preocupen y no sean como los paganos. Una característica de los paganos es que andaban tras las cosas terrenales. Es el ejemplo que él pone para decirle a su audiencia: no hagan eso, no sea como ellos, que van solo por las cosas terrenales. Y el texto hace énfasis en las necesidades básicas. Está diciendo: no se preocupen por lo que van a comer, lo que van a beber y cómo se van a vestir, ¿sí? Pero vemos que este fragmento de la palabra está en el contexto del Sermón del Monte y ha dicho muchas cosas antes de citar esto, así que no se preocupen diciendo. El Sermón del Monte, ustedes saben que fue un sermón muy completo, muy impactante, que desarrolló Jesús en su ministerio, un hito muy importante. Y en él decía cómo debían de estar, cómo debían seguir la vida las personas que estaban siguiendo a Jesús. Él inicialmente habla a sus discípulos, pero muchas personas llegan alrededor y escuchan sus palabras. Y el mensaje es claro en cada una de las cosas que dice Jesús allí en este sermón. Le dice a las personas: así deben vivir. Y es contracultural a lo que ustedes han visto y han escuchado que hagan. Entonces, las vidas de los discípulos y seguidores de Jesús debían de ser diferentes a la de los gentiles y los paganos. Los paganos eran considerados aquellas personas que adoraban y seguían dioses, ídolos. Y Jesús dice aquí claramente: los paganos andan tras estas cosas, no sean como ellos. Cuando nuestras prioridades son terrenales, actuamos como adoradores de ídolos. Cuando nuestras prioridades son terrenales, actuamos como esos paganos que adoraban ídolos. Los paganos van tras estas cosas. Planean toda su vida para conseguir comida, bebida y vestido, y el mejor vestido. Sus corazones están separados notablemente de Dios, porque están esforzados en conseguir, en alcanzar, en demostrar, en figurar. Están obsesionados con el hecho de acumular riquezas en la tierra y evitar las pruebas. Por eso se hacen ídolos. Los adoradores de ídolos están continuamente tratando de complacer a sus dioses para alcanzar sus metas de año nuevo. El versículo que yo les estoy leyendo, o el texto, comienza en el versículo diciendo: así que. Antes empezó hablando el dar a los necesitados, después les habló del ayuno y después les habló de los tesoros en el cielo. Y después les dice que de nada sirve preocuparse. Entonces ese así que nos demuestra, nos connota que lo que él acaba de decir es tan suficientemente poderoso. Así que no se preocupen. ¿Qué les dijo? Que nadie se vistió como los lirios del campo, ni aun Salomón con todo su esplendor. Dice: así viste Dios a la hierba que hoy está en el campo y mañana será arrojada al horno. ¿No hará mucho más por ustedes, gente de poca fe? Entonces no hay por qué preocuparnos.
Así que lo que les voy a decir a continuación, ya les di todos los motivos suficientes para que de verdad entiendan por qué se los estoy diciendo. Es un énfasis y hace una prioridad. Una vida que tiene clara un direccionamiento hacia las cosas terrenales, se pierde la bendición de ver a ese Dios proveedor que está pendiente de todo lo que pasa en este mundo, de las plantas, de los lirios, de los animales, de todo. Quien tiene la prioridad en las cosas terrenales, quien ha decidido tener sus prioridades con esas metas, entonces pone la confianza en cualquier cosa menos en Dios. Le quita el lugar a Dios. Le quito el lugar a Dios. Le quitas el lugar a Dios. Quien tiene la prioridad en las cosas terrenales se pierde también esa bendición de entender que Dios es todopoderoso y que por encima de Él no hay nada. No hay ningún esfuerzo humano, no hay ningún trabajo, no hay ninguna meta, no hay ninguna persona. Por encima de Él no hay nada. Y Él siempre da lo que necesitamos porque somos muy valiosos para Él. Somos sus hijos amados. Cuando nuestras prioridades están enfocadas en esta tierra, nos convertimos en personas de poca fe. ¿No hará mucho más por ustedes? Gente de poca fe. Entonces, una de las perspectivas que tenemos para hacer prioridades, para trazarnos nuestras metas y propósitos, son las terrenales. Y yo quiero decirles que no está mal soñar, no está mal planear, pues porque entonces todos decimos, no, pues vámonos, y nos vamos para el monte y dejamos todo y nos vestimos con lo peor. No, eso no nos está diciendo la palabra. Tampoco quiere decir que empecemos el año a la deriva, que no sabemos para dónde ir. Él está enfocándonos en una prioridad. Es muy diferente. Lo que está mal con esas metas de año nuevo, con esos propósitos, con esos sueños, es quitarle el lugar a Dios. Eso sí está mal. Y por eso les decía ahora, la mayoría de metas de año nuevo no contemplan a Dios. No lo contemplan. Eso es lo que está mal. Quitarle el lugar a Dios y dárselo a ídolos que nos hacemos en esta vida, que muchas veces se nos convierten esos propósitos. Y entonces los propósitos empiezan a generarnos ansiedad. ¡Ay! Se va a acabar enero y todavía no he ahorrado 1.000.000 de pesos. Se va a acabar enero y todavía no he empezado a hacer ejercicio. Y entonces empezamos a pensar un poco de cosas y a quitarle tiempo a lo que es valioso para cumplir mis metas. Cuando nos dejamos dominar por el deseo de conseguir, de controlar, de evitar las pruebas, entonces esos bienes y aspectos materiales se constituyen en lo principal de la vida. ¿Qué es lo principal de la vida para nosotros? Jesús aquí dice, evalúa tu prioridad. Él está hablando de las cosas básicas, pero su mensaje va más allá. Evalúa tu prioridad, porque donde está tu tesoro, ¿qué? Está tu corazón, y Él quiere que nuestro corazón esté con Él, en Él y para Él. Por eso nos invita a evaluar la prioridad. Y Él es un Padre tan bueno y tan amoroso, que en esa invitación a evaluar nuestras prioridades nos da la tranquilidad de saber que podemos confiar plenamente en Él, porque Él es un buen Padre, es mi Padre bueno. Y si nosotros, siendo malos, le damos lo mejor a nuestros hijos,
cuánto más Dios, que es el Padre de verdad perfecto, poderoso, dueño del oro y de la plata. Él no se olvida de nuestras necesidades, pero tampoco se olvida de nuestros sueños, de nuestros propósitos de año nuevo, si son conforme a su voluntad. El Creador que cuida del sustento y de la belleza de la naturaleza. Cuán hermosas son las plantas, cuán hermosas son las flores, esos colores tan maravillosos. Él cuida de eso, ¿cómo no va a cuidar de nosotros? Lo realmente importante es poner a Dios como prioridad para experimentar ese poder maravilloso que hay en Él, como un Padre proveedor, bueno, sustentador, que sabe lo que necesitamos. Cuando Él ocupa el primer lugar en nuestro corazón, entonces la forma de definir nuestras metas no es enfocado en las prioridades terrenales, porque los paganos van tras esas cosas. Y Él dice, no sean como ellos. Entonces, en primer lugar, las cosas terrenales como prioridad, y en segundo lugar, el reino de Dios como prioridad. Y es que la palabra es tan clara. Yo le decía al Señor, Señor, ¿por qué? ¿Por qué me cuesta tanto en tantos momentos poner esta palabra que está tan clara? Hermanos, estos versículos se podrían leer y yo me podría bajar, porque todo está dicho. En segundo lugar, el reino de Dios como prioridad. Más bien, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas les serán añadidas. Por lo tanto, no se angustien por el mañana, el cual tendrá sus propios afanes. Cada día ya tiene sus problemas. ¿Quién se angustia por el mañana? Ay, muy poquito, solamente 4. Excelente, los felicito. 5, el pastor también. 6. Nos afanamos por el mañana y Él nos está diciendo, no se angustien por el mañana. Más bien hagan una cosa, y es busquen el reino de Dios y su justicia. Preocuparse y ocuparse es muy diferente. Entonces, en los primeros versículos los paganos se preocupan, y en estos dos versículos la persona que tiene las prioridades en el reino de Dios se ocupa. Es muy diferente. Jesús nos invita a ocuparnos en las cosas del reino. Jesús nos invita a que sea nuestra prioridad. ¿Y por qué? Él ya dio las razones. Porque Él es un Padre celestial que conoce todo lo que necesitamos. Y Él quiere es que nosotros podamos disfrutarlo a Él, conocerlo a Él. No solamente venir a la iglesia y ya. Él de verdad quiere que nosotros podamos disfrutarnos, degustar esa relación con Él. Él conoce nuestros anhelos y necesidades. Y quiere que busquemos el reino para que no tengamos que angustiarnos por el mañana. Quiere decir que cuando estamos angustiados, no estamos buscando el reino. Estamos enfocados en otras cosas. Los propósitos de la vida muchas veces nos llevan a la ansiedad y al estrés. Esas metas de año nuevo muchas veces se nos llevan a la preocupación y al estrés. Y ya Jesús hizo un contraste, entonces no sean como ellos, más bien busquen el reino de Dios. Quiere decir que entonces los que están apartados de Dios buscan las cosas terrenales. Pero los que somos de Dios, los que somos seguidores de Jesucristo, los que le amamos, le hemos recibido y le conocemos, deberíamos de tenerlo a Él como prioridad y enfocarnos en Él. No buscar otras cosas, sino primero buscarlo a Él. Entonces, una de las metas de nosotros este año debería de ser estar más cerca de Dios. Y cada uno puede encontrar maneras diferentes de lograrlo.
busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás va a ser añadido. Es un llamado a ordenar las prioridades. Nuevamente, cada uno piense cuál ha sido la meta de este año, cuál se trazó, cuál pensó ese 31 de diciembre cuando estaba despidiendo el año, cuál pensó el 1 de enero cuando comenzó el nuevo año, cuál es su meta, cuál es su prioridad. Y acá vuelvo a recordar que no es malo tener otras metas, no es malo tener sueños y proyectos. Él está mirando la actitud del corazón en torno a. Jesús no solamente les dijo que no se afanaran, les dijo que reemplazaran ese afán por algo, y es buscar el reino de Dios, que se vuelva un hábito, que se vuelva una pasión. Y una pasión solamente se puede rendir por un hábito o una pasión más grande. Entonces, que Jesús sea nuestra pasión más grande de este año 2025. Que Él sea la pasión más grande. No nos afanemos por lo terrenal, afanémonos por estar con Dios. El salmista en el Salmo 84 dice: prefiero un día, imagínense, un día en los atrios de Dios que 1000 fuera de ellos. Muchas veces las metas que nos ponemos en la vida nos llevan 1000 años fuera de la presencia de Dios. Prefiero ser portero que habitar entre los malvados. Afanémonos entonces por amar al Señor, que nuestra ocupación sea buscar el reino y no las cosas terrenales, ni tener el control, porque nunca lo tendremos. ¿Para qué preocuparnos por el futuro si lo desconocemos? El futuro en lo terrenal, porque sabemos que nuestro futuro está eternamente con Él. Pero eso casi no nos genera pensamientos ni nada. No pensamos en ese. Pensamos es en el futuro de 10 años, de 5 años, de 1 año. No en el futuro eterno. La connotación del pasaje es para algo profundo de verdad, una decisión del corazón. Lo que me mueve, el anhelo que de verdad me mueve. No es que sea algo pasajero, busquen el reino. Y entonces el reino está en un libro. Busquen el reino. La actitud que hay en el corazón de priorizar las cosas de Dios. Y la motivación para buscar el reino de Dios no es entonces para que mis otros propósitos se cumplan, porque Él ahí dice que si yo busco el reino, entonces todas las cosas me van a ser añadidas. No podemos buscar el reino esperando que Él responda a mi corazón, mi petición, mi sueño o mi anhelo. No es lo que Él nos está diciendo. Y creo que muchas veces este pasaje ha sido mal utilizado por muchas corrientes cristianas que te dicen: busque el reino, porque entonces ahí sí usted va a tener casa, carro, beca, se le van a acabar los problemas. No es un trueque, la añadidura no es eso. El pasaje está específicamente enfocado en ¿qué? En necesidades básicas. El Señor nunca nos dejará solos en nuestra necesidad básica. Nunca tendremos hambre, no vamos a tener frío. El Señor permite la prueba porque todos acá lo sabemos. Pero nuestro Dios es bueno, justo y misericordioso. La añadidura vendrá. En tercer lugar, entonces, ¿qué es buscar el reino de Dios y su justicia? Vemos entonces unos enfoques, unas posibilidades que tenemos para hacernos propósitos, 2 perspectivas, la terrenal y la del reino de Dios. Y entonces, ¿qué es buscar el reino de Dios y su justicia? Dice: busquen primeramente el reino de Dios.
entonces sí podemos buscar otras cosas, sí podemos tener otras cosas. Por eso yo les digo que tener metas y sueños no es malo. Él lo que está diciendo es que primero me busquen a mí. Primero deme el tiempo a mí. Primero permíteme llegar a tu corazón. Primero Él. Después la otra lista. Primero Él. Y como yo les mencionaba ahora, el Sermón del Monte, entonces ustedes pueden ver algunos títulos. Habla de la oración, dar a los necesitados, el divorcio, los juramentos, la luz y la sal del mundo, el cumplimiento de la ley. Ahí podemos saber exactamente qué es buscar el reino de Dios y su justicia. Él les está mostrando cómo es el reino de Dios, pero algo muy importante por lo que comienza es que cuando Juan anuncia la venida del reino de Dios, ¿qué dice? Arrepiéntanse. Buscar el reino de Dios y su justicia es que nosotros podamos entender la necesidad que tenemos de ese Dios que perdona, de estar en arrepentimiento, y no solo nosotros, sino buscar a alguien que todavía no sabe, que no conoce, que no se ha arrepentido. Los hijos de Dios debemos priorizar nuestras vidas de acuerdo con los principios que Jesús nos ha enseñado, y está acá mismo en la palabra. Arrepentimiento continuo del pecado, búsqueda sincera de Dios de corazón, dedicada a Él a través de la oración y el ayuno, y nos enseña en Mateo 6 cómo orar y cómo ayunar. Ser la sal y la luz del mundo, amar a los enemigos, dar a los necesitados, enfocar la mirada en Él en aspectos como la venganza, el juicio, el adulterio. Cuando hacemos tesoros en el cielo, Dios no nos va a dar lo que realmente necesitamos para cumplir su voluntad. ¿Para qué tesoros en la tierra si todo va a pasar? ¿Para qué tesoros en la tierra si hoy estamos y mañana no? Pero tenemos asegurado un futuro eterno con Él. Esa debe de ser nuestra meta. Y no hay otra manera, hermanos, de buscar el reino de Dios y su justicia, sino a los pies del Señor. No es un ejercicio intelectual, no es un ejercicio académico, no es un ejercicio que es solamente de apariencias, es realmente una actitud del corazón. Es que yo decido que Él sea lo primero en mi vida. Cada uno puede pensar que es lo primero en su vida. Acá sí no tienen que levantar la mano. Eso que ocupa nuestro primer lugar es Dios quien debe de estar ahí. No hay más formas de buscar el reino de Dios y su justicia que tener una relación con el Señor, que trasciende los espacios y las estructuras religiosas. No hay otro momento, otra forma de buscar el reino de Dios y su justicia si no es a través de Jesucristo, teniéndolo a Él en el primer lugar. Y hoy hemos cantado, y no sé si han notado que los domingos anteriores hemos cantado de acuerdo a estos versículos. Que Él sea nuestra prioridad, que Él sea el primer aliento en la mañana, que Él sea nuestro todo. Esa es la intención. Entonces, a forma de conclusión, ¿cuál es la meta espiritual que te vas a trazar para este año? Que nos vamos a trazar, que me voy a trazar para este año. ¿Cómo puedo ordenar mis prioridades para que primeramente busque el reino de Dios y su justicia? ¿Qué podemos hacer para estar más enfocados en la presencia de Dios? ¿Cómo podemos disfrutar, degustar más
de la compañía de Jesús. ¿A qué nos llama hoy el Señor? Cómo cada uno puede buscar el reino de Dios y su justicia. Y ese propósito que nos vamos a hacer hoy, que el Señor quiere que hoy salgamos con un propósito claro para Él. No salgamos de este lugar sin pensar en ese propósito. Y no nos puede pasar como ese propósito. 9 de cada 10 personas no cumplen sus propósitos de año nuevo. No nos puede pasar que el propósito espiritual nos dure hasta junio. No nos puede pasar, según esas investigaciones que hacen alrededor de las metas de año nuevo, que solo el 8 de las personas cumplan sus propósitos al finalizar el año. El Señor no nos exige más de lo que podamos. No quiere decir que a las 4 de la mañana me voy a levantar y voy a orar a las 9, a las 12, a las 3, a las 6, a las 8 y me voy a acostar temprano para madrugar cada vez más y entonces me voy a ir levantando a las 3. Así voy a buscar el reino de Dios. No es así. ¿Cómo puedes estar más en la presencia de Dios para amarlo, disfrutarlo, conocerlo y buscar el reino de Dios y su justicia? Y que ese propósito sí podamos cumplirlo, porque Él está muy interesado en que lo cumplamos. Que a fin de año podamos ver cómo hemos podido cumplir nuestra meta espiritual. Dios les bendiga, hermanos.